podemos estar juntos nuevamente. Un saludo de parte de la Sociedad General de Damas de la Fundación Emanuel. Estamos nuevamente celebrando nuestra concentración que se titula Mujeres que impactan el mundo. A la vez les estamos informando e invitando para que no se pierdan la gran convención general a celebrarse los días 11, 12 y 13 de diciembre, por lo cual rogamos sus oraciones. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están ya listos para poder escuchar la palabra del Señor. Estamos contentos ahora de poder presentar un tema más de la serie Mujeres de la Biblia que cambian el mundo. En esta oportunidad queremos hablar de una mujer muy importante en la palabra del Señor, que se trata de María de Betania. Y es que se habla de María de Betania porque para distinguir, ya que hay varias Marías en la Biblia, y a esta la conocemos como María de Betania. María de Betania en la Biblia es presentada en 3 cuadros diferentes, en 3 situaciones diferentes. Estas situaciones son situaciones significativas de las cuales nosotros podemos aprender mucho, podemos aplicar a nuestras vidas grandes enseñanzas, y que por algo la palabra del Señor la ha dejado para que podamos nosotros también sacar el mejor provecho, tanto en nuestra vida espiritual como en la vida práctica. En primer lugar, queremos hablar de María de Betania,
a los pies de Jesús, escuchando la palabra del Señor. Este primer cuadro lo encontramos en Lucas capítulo 10, los versículos del 38 al 42. Y se nos habla de que Jesús entró a una aldea llamada Betania, en donde llegó a visitar a una familia muy querida de él, muy allegada a él. Esta familia estaba compuesta por María, por Marta y por su hermano Lázaro. En esta primera ocasión dice la palabra que Marta recibió a Jesús en su casa, la recibió como su invitado especial. Y la palabra del Señor dice que Jesús llegó a Betania y llegó a la casa de ellas, y entonces ahí Marta la recibió en su casa. Marta tenía una hermana, su hermana se llamaba María, de quien nosotros queremos hablar y de quien queremos hacer el personaje importante. Y Marta rápido se preocupó por atender al Señor Jesús. Dice la Biblia que Marta estaba ocupada con muchos quehaceres, seguramente los quehaceres de la cocina, de la comida, para atender a su invitado Jesús. La Biblia nos habla de Marta como una buena persona, nos la describe como una buena persona. Nosotros podemos encontrarla que era una persona hospitalaria, ya que invitó a Jesús. Era una persona ocupada, organizada, era una mujer trabajadora. Y entonces en eso se ocupó Marta, mientras que María, a María la miramos a los pies de Jesús. Esta es una posición importante que nosotros tenemos que notar de la historia de María, a los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo a los pies de Jesús? Pues estaba lista para escuchar las enseñanzas, las lecciones de vida, las exhortaciones seguramente que Jesús estaba listo para decir, para enseñar y para llevar a aquel lugar. Jesús había llegado con sus discípulos, no se conoce o no se dice en la Biblia si habían otros invitados, pero suponemos que había más personas allí para poder escuchar también las enseñanzas de Jesús. Bueno, el asunto está que María estaba a los pies de Jesús. Estaba a los pies de Jesús porque tenía hambre espiritual. Estaba a los pies de Jesús porque ella estaba lista para atender a aquel personaje importante. No podía dejarla a él ahí abandonado, mientras que ella iba a estar haciendo otras cosas. No, para María, el invitado era especial y ella estaba lista para poder sacar el mejor provecho de aquella visita. A María la podemos ver como una personalidad, como una persona intelectual, una mujer reflexiva, una mujer que tenía hambre espiritual, una mujer que aprovechaba las oportunidades. Pero la Biblia nos cuenta que Marta comenzó a tener algo en su corazón y comenzó a ver a su hermana sentada ahí, sentadota diríamos nosotros, no haciendo nada. Y entonces ella mira a su hermana y entonces comienza a tener como un resentimiento en su corazón y comienza a tener maquinamientos en su mente, de tal manera que llega el momento en que ella se siente muy incómoda y le habla a Jesús y le dice: mira, Jesús, ¿no te importa que mi hermana María me deje solo a mí haciendo el oficio de la casa? Que me deje a mí servir sola en las necesidades de la comida y de la cocina. Aquel ardor en su corazón comenzó a surgir de adentro del corazón y de la mente de Marta, hasta que llegó a un punto de decirle a Jesús: dile pues a mi hermana que me ayude. Ella pasó de servir a Jesús a darle órdenes a Jesús.
Ella miraba según su intelecto, según lo que ella podía percibir, de que había cosas que no estaban bien, y estaba ordenando a Jesús que por favor pusiera también orden al respecto. Pero ¿cuál era el problema de Marta? El problema de Marta no eran los invitados, no era que María estaba escuchando a Jesús, sino que el problema de Marta venía del corazón de ella. Ella tenía un corazón amargado, un corazón ansioso, un corazón preocupado, un corazón equivocado, enojado, con resentimientos, que la llevó a exteriorizar eso que sentía en su corazón por su hermana que no estaba ahí con ella. Jesús le contestó: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En otras palabras, estás preocupada por algo bueno, estás tratando de servir al Señor. Pero había un error que Marta estaba haciendo, y era que su trabajo se hizo más importante que su Señor. Ella descuidó su estado espiritual de aquel momento y se ocupó en lo material y abandonó a su Señor que estaba visitándole en aquel momento. Por eso Jesús le dice muy claramente: una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Las enseñanzas que este primer cuadro nos deja es de que nosotros tenemos que estar muy conscientes de las prioridades que tenemos que tener en nuestra vida espiritual. Nuestras vidas deben de ser una adoración a Dios, una vida de amor a Dios, una vida de amor a su palabra. Y precisamente era lo que Marta estaba descuidando. Y es lo que a veces nosotros descuidamos también. María nos enseña un ejemplo de amor a Dios, un ejemplo de aprovechar las oportunidades a estar en la presencia de Dios, de poder tener comunión con Dios, de poder consagrarnos al Señor, de poder cumplir el verdadero discipulado que Jesús quiere que nosotros cumplamos. Y ahí estaba María a los pies del Señor. Jesús lo dijo: María ha escogido la buena parte. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de lo que nosotros hacemos. Tenemos que permitirle que Él se haga cargo de nuestra vida. Y como dijo Jesús, esa parte no se le quitará a María. Dios quiere que nosotros estemos en la posición correcta. Y Dios quiere que nosotros también vivamos nuestra vida de triunfo en triunfo. Debemos organizarnos para elegir siempre la mejor parte, para vivir cerca del Señor, para cumplir lo que dice la palabra del Señor, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso María nos enseña estas enseñanzas tan preciosas en este primer cuadro. Pero en el segundo cuadro encontramos a una María a los pies de Jesús siempre. Pero en este momento, en un momento difícil, en un momento de dolor, en un momento de duelo. Esta otra historia se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 44. Y la Biblia nos dice que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, el hermano de María y Marta. Y María y Marta habían mandado aviso a Jesús diciéndole que por favor se apurara porque Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús todavía se quedó 2 días en el lugar en donde estaba. Y cuando Jesús llegó a Betania, ya habían pasado 4 días, o hacía 4 días que Lázaro había muerto y estaba ya en el sepulcro. La Biblia nos cuenta que María y Marta estaban allá esperando a Jesús. Pero cuando ya Lázaro murió, ellas estaban muy tristes, muy desconsoladas, como cualquier ser humano que pierde a un ser querido.
de repente se oyó la noticia de que Jesús venía. Y la Biblia nos cuenta que Marta salió a encontrarle, salió corriendo a encontrarle. Y cuando se encontró con el Señor le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermana no hubiera muerto. Y allá comenzó una conversación con Jesús. Ya como que Marta comenzaba a madurar y le dice a Jesús: Señor, yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo va a dar, en el capítulo 11 y verso 22. Y entonces Jesús le contesta: tu hermano resucitará, hablando de ese encuentro que Jesús iba a tener posteriormente con su hermano Lázaro. Y entonces Jesús, para animar la fe de Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí alimentó la fe de aquella mujer llamada Marta. Pero ¿qué pasó con María? María se había quedado en casa. Y entonces Marta viene a hablarle a María y le dice: María, el maestro está aquí y te llama. Dice la Biblia que se postró, se tiró a los pies de Jesús. Miramos entonces a una María buscando siempre el acercamiento con Jesús y humillándose ante la persona de Jesús. Miramos a una María con hambre de las cosas de Dios. Y entonces allá se levanta María y le dice: Señor, le dice, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y entonces seguramente María se puso a llorar, y la Biblia dice que todos los que estaban ahí con ella comenzaron a llorar. Y Jesús, al ver también que todos lloraban, dice la Biblia que Jesús también lloró. En Romanos capítulo 12, verso 15, la Biblia nos exhorta y dice que alégrense con los que se alegran, pero lloren con los que lloran. Precisamente eso es lo que hizo Jesús. Jesús se identificó con María y con los demás dolientes, y él fue quebrantado en su corazón, y él comenzó a llorar con todos los que estaban allí. Luego pidió que lo llevaran al lugar donde Lázaro estaba sepultado, y allá enfrente de la tumba Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta y sale de aquella tumba. Y luego Jesús ordena diciendo: desatadle y dejadle ir. ¡Qué milagro! Ese era un milagro de milagros, 4 días de muerto, y ahora Lázaro caminando, la gente admirada y la gente contenta y viendo el poder de Dios. María vio el poder de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando reconocemos el poder, la gracia de Dios, Dios se manifiesta siempre a favor de los que le buscan y de los que le claman. Este segundo encuentro nos enseña que cuando estamos bajo presiones de dolor, cuando tenemos momentos difíciles, ahí tenemos a nuestro Dios que camina a nuestro lado. Él nos sostiene, Él nos entiende, Él llora con nosotros, nos asegura que va a haber un final feliz por la fe que mantenemos en Él, y que vamos a ver un fin esperanzador, porque así es Dios para con nosotros. Jesús es la resurrección y la vida. Él ha triunfado sobre la muerte. Él se compadece de nosotros, se compadece de nuestro dolor. Él es nuestra paz. El Espíritu de Jesús en nosotros nos da la esperanza de que podamos experimentar la vida aquí en la tierra y la vida eterna allá en el cielo. El último cuadro que miramos de María es otra vez María a los pies del Señor. En los 3 cuadros, María a los pies del Señor. Pero en esta otra ocasión miramos a una María dando su mejor ofrenda de amor y adoración a Dios.
Esta historia la encontramos en Juan capítulo 12, los versos del 1 al 8. Y la Biblia nos dice que 6 días antes de la Pascua pasó esta visita que él hizo a la ciudad de Betania nuevamente. Y cuando nos dice que 6 días antes de la Pascua, nos está haciendo recordar de que ya eran los últimos días que Jesús estaba aquí en la tierra. Mateo capítulo 26, versos 3 y 4 nos habla diciendo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se habían reunido en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas estaban buscando cómo arrestar a Jesús para matarle. Mientras que los principales, el sumo sacerdote, los principales ancianos y los sacerdotes del pueblo estaban maquinando matar a Jesús, y Jesús estaba todavía haciendo su ministerio. Ahora lo miramos en la casa de Simón, lo miramos en la casa de Simón, y ahí estaba Marta sirviendo, y ahí estaba Lázaro también de invitado en esa casa. Pero ¿qué pasó con María? La Biblia dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro. También dice de mucho precio. Ese nardo puro era un perfume muy especial, muy caro. Se estima que ese valdría alrededor de 30,000 quetzales más o menos. Y que ahí estaban los ahorros casi de un año de trabajo de una persona. Y entonces entró María con su vaso de perfume para ponerlo a los pies del Señor Jesús. Pero ¿dónde estaba María? La miramos una vez más a los pies de Jesús. Se tiró a los pies de Jesús. Era un acto de amor, era un acto de adoración, era un acto especial. Allá miramos que María agarra este perfume y lo derrama a los pies del Señor. Y luego dice la palabra del Señor que enjugó los pies con su cabello. Y María estaba ahí ofreciendo esta ofrenda. Era una ofrenda especial para aquel que fue la ofrenda más grande que nosotros podemos o que nosotros hemos recibido, Jesús. La ofrenda parecía muy grande, pero Jesús, nuestra ofrenda, es lo más grande que nosotros hemos tenido. Yo no sé si María podía entender plenamente todo esto, pero la miramos dando su mejor ofrenda. A veces nosotros damos a Dios lo que sobra, pero aquí miramos a una María entregada, humillada, entregada, exaltando el nombre del Señor y entendiendo que Él era nuestra gran ofrenda, el que trajo nuestra salvación, el que nos dio vida y vida abundante, el que vino para morir, para entregarse por nosotros. Y ahora ella, en agradecimiento, deposita a los pies de Jesús todo lo que ella poseía. Jesús merece que cada uno de nosotros le honremos, que le adoremos, que le reconozcamos por la obra sanadora de nuestra alma que Él ha hecho para cada uno de nosotros. La adoración nos permite que nosotros pongamos nuestra vida a los pies de Jesús, nosotros mismos como ofrenda a Jesús, y después de nosotros mismos poder ofrecerle lo mejor también de nuestro servicio y lo mejor también de nuestras ofrendas físicas para la extensión de la palabra del Señor. Nuestras ofrendas tienen que ser ofrendas suaves como aquel perfume, que sean olor grato a Jesús, que demuestren nuestro amor a Él, que podamos ser sinceros delante de Él. Jesús es el autor del amor que se arriesga. Él mismo se arriesgó, Él mismo se dio por nosotros.
Y Él quiere que también nosotros expresemos ese mismo tipo de amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Termino diciendo estas palabras de Juan capítulo 15, versos 12 al 13. Jesús dijo: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Jesús se dio por nosotros. Y María ahora nos enseña precisamente eso, que tenemos que dar lo mejor a nuestro Maestro. María, entonces, es una de esas mujeres de la Biblia que cambiaron al mundo. Es una mujer ejemplar que nos dejó muchas enseñanzas y que nosotros debemos de estar siempre a los pies del Señor, dando lo mejor para Él. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por escuchar esta enseñanza. Hasta pronto. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que has puesto en nuestros corazones y en nuestras manos. Nos encanta estudiarla. Es la palabra eterna de nuestro Dios.
es la que nos guía a través de toda nuestra jornada en esta tierra. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El salmista dijo, recta es la palabra de Jehová, en guardarla hay grande galardón. Es lumbrera nuestro camino y es más dulce que la miel al paladar. Gracias, Padre, por tener esto en nuestras manos y por tener la posibilidad de estudiarla y encontrar los tesoros que tú tienes ahí para nosotros. Gracias, Señor. Amén.